Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. La agenda política. Mi querido Fernando Ávila, ¿cómo te va? Mucho gusto, muy buenos días, 9:03. Queridísimo Jaime, igualmente un enorme gusto saludarte a ti y a todos los medios del auditorio. ¿Y tú cómo has estado? Muy bien, Fer, pues hoy concluye una etapa del proceso electoral que comenzó en septiembre, que tiene su parte culminante el domingo 6 con las elecciones y con más de pues el 52% de los mexicanos que unos dicen, oye, pero si somos 98 millones los que podemos ir a votar y tan solo van 45 millones, pues no es mucho, todavía falta mucha gente, pero bueno, para unas intermedias es mucho, es una muy buena cantidad. Y comienza ahora la otra etapa, los preps, quienes asumen su derrota, quienes asumen su victoria y lo que viene para adelante. Por supuesto, bien lo dices, Jaime. Es un proceso electoral muy largo que de pronto pareciera que únicamente se concentra o se centra en la jornada electoral como tal, la del pasado domingo. Sin embargo, en efecto, no solamente es todo el proceso de preparación de la propia elección, todo este esquema que, bueno, ya se vivió, se estuvo comentando ampliamente de insaculación, de capacitación de los propios funcionarios de casilla, por supuesto las precampañas, las campañas, la veda electoral de estos 3 días previos a la jornada electoral. Y bueno, bien, una vez que concluye como tal la jornada de votación, inicia este otro proceso que todavía como tal no concluye completamente toda esta parte de la votación misma, pero que nos da algunas luces, Jaime, amigo del auditorio, que me parece muy importante rescatar, porque de pronto se nos escapa la fortaleza que tiene un sistema como el mexicano, un sistema electoral en el cual vivimos y que ya nos parece de lo más normal, porque prácticamente terminando las votaciones, unas horas después, en la mayoría de los casos, en la mayoría de estos estados donde se eligió gobernador, evidentemente en las 300 distritos electorales que se eligieron para la Cámara de Diputados Federal, evidentemente también en los 30 congresos locales de los 30 estados y en los 30 estados donde se eligieron ayuntamientos, en todos esos casos pudimos conocer prácticamente con una precisión extraordinaria los ganadores, las diferencias en la votación y los elementos que de alguna manera como ciudadanos fuimos capaces de ir eligiendo. Lo dices muy bien, la aspiración será siempre que pueda participar mucha más gente que de esta casi 45, 46% de la población que decidió ir a votar, de los que estaban en condiciones en el padrón electoral de ir a sufragar, de expresar su opinión, evidentemente creciera mucho más, pero también me lo señalas, una elección intermedia es un número importante, hay una participación ciudadana que va creciendo y que tenemos que aspirar a que se vaya fortaleciendo. Y acá, nuevamente insisto, lo quizás de lo más relevante es precisamente la fortaleza de nuestras instituciones, que con una, se dice muy fácil, pero en la jornada electoral más grande de este país, en donde se eligieron tantos cargos de elección popular, que implicaba este esfuerzo extraordinario de implementación de las casillas en medio de una pandemia, la realidad es que podemos felicitarnos todos porque fue una jornada electoral muy exitosa, con prácticamente muy escasos, muy contados eventos que pudieran manchar un poco esta circunstancia, prácticamente inexistentes, quizá más o menos los mismos que regularmente se van presentando, lamentablemente, y que esperamos también que poco a poco se erradiquen completamente, pero insisto, una jornada que tenía muchas dificultades técnicas, muchas dificultades logísticas, y aún así, insisto, se fue de una enorme trascendencia, triunfo, y finalmente, insisto, aquí lo relevante quizá sea este empate que tienen o esta cercanía que tienen los resultados del programa de resultados electorales preliminares con lo que fueron ya los conteos definitivos que iniciaron el pasado miércoles y que se van dando a conocer. Viene desde luego ya lo que es toda esta parte también de nuestro proceso, las impugnaciones dentro de los cauces legales correspondientes, eventualmente es parte del sistema, es parte de la estructura del andamiaje electoral y el andamiaje legal que nos hemos dotado los mexicanos, y qué bueno que así sea, qué bueno que tengamos esas instancias electorales, judiciales, para poder dirimir cualquier controversia, para dirimir cualquier irregularidad que se haya detectado, que los partidos políticos o los participantes consideren que existe. Tenemos también esa instancia judicial, esa instancia estructural que también nos ha dotado nuestra historia y nuestra democracia, e insisto, qué bueno que así sea, para eso hay que utilizarla, y bueno, veremos ya al final, cuando esto concluya completamente, cómo se va conformando no solamente esta cuestión de los resultados electorales, que insisto, prácticamente ya se concluye con el conteo, pero también cómo concluirá
estos procesos judiciales a los que poco a poco nos iremos enterando qué va determinando las autoridades mismas y cómo se van definiendo ya formalmente nuestras nuevas autoridades, Jaime. Y como ayer le preguntaba a Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica, ¿qué te deja a ti el tema de las encuestas, primero, de lo que conocimos previo, de lo que después conocimos, y qué te deja también, Fernando, el hecho de que a las 6 de la tarde, 6:30, hace una semana, había 4 gobernadores en Nuevo León, había, y así nos podemos ir por el estado por estado, y esta cultura de decirnos ganadores, aunque tú sepas, aunque tus números te traigan hasta dos números de diferencia a distancia del ganador, que salgas a decir eso para meter ruido y para, pues, golpear a las instituciones, porque no es más que otra cosa hacer, y poner la duda de las instituciones y de la ciudadanía que regaló su domingo, que fue en su domingo a contar los votos, ciudadanos como tú y como yo, con esa responsabilidad. Absolutamente de acuerdo contigo, Jaime. Lo dices bien. Primero, las enseñanzas, me parece que en el caso de las encuestas, definitivamente tendrá que revisarse los mecanismos. Cada proceso lo decimos, Fernando. Cada proceso decimos, o te escucho a ti, escucho a los analistas, escucho a los líderes de opinión decir, ahora sí, las encuestas van a tener que hacer un examen, un mea culpa de lo que les está ocurriendo, y viene el otro proceso y nos olvidamos. También como medios, ojo, como medios. Definitivamente. También. Pero aquí es importantísimo, Jaime, y espero que coincida el auditorio, tiene mucho que ver con nuestra propia formación como ciudadanía. Es decir, las encuestas lamentablemente se han empleado ya con un mecanismo también de propaganda, con un mecanismo también en donde los propios partidos o los candidatos, desde luego, las utilizan para ir buscando sensibilizar o crear esta percepción ganadora ante el electorado. Y en la medida en que nosotros como ciudadanos, como potenciales electores, estemos más informados, nos vayamos acercando mucho más a las metodologías y sobre todo, como sucede precisamente, lo señalas bien, en los medios de comunicación, nos acerquemos a aquellos medios de comunicación que de alguna suerte representan mucha mayor credibilidad a partir de la experiencia y a partir de los resultados. Sucederá lo mismo con las encuestas. En la medida en que como ciudadanos no le demos mayor relevancia o mayor importancia a aquellas encuestas que están a la luz de los resultados, pues mal estructuradas, mal soportadas, que no coincidieron con lo que al final pasó, me parece que esto también obligará necesariamente a estas casas encuestadoras a modernizarse, a buscar realmente generar esquemas que acerquen a la información al ciudadano, porque finalmente para eso es la encuesta, y no de alguna manera eventualmente se puedan prestar a confundir precisamente lo que está sucediendo. Y en el terreno justamente de esta circunstancia también muy común, en donde el perdedor se declara ganador, me parece que todavía son pequeños ecos de nuestras instancias pasadas, en donde ciertamente no teníamos las certezas que hoy se tienen, no teníamos un programa de resultados electorales preliminares, no teníamos la fortaleza que hoy tiene un Instituto Nacional Electoral, no teníamos inclusive una estructura de funcionarios de casilla como la que hoy se tiene, porque insisto, se dice muy sencillo, pero es una cuestión que lleva 25 años y que en realidad se ha ido construyendo y consolidando, y que entonces, en consecuencia, anteriormente, si bien no había tanta competencia, podría resultar muy sencillo declararse ganador y confundir precisamente al electorado. En este caso me parece que cada vez eso se estará igualmente desterrando. Aquel que lo hace, aquel político candidato que termina la jornada electoral y sin tener elementos, sin tener mayores cuestiones realmente de soporte, se declara ganador, pues simple y sencillamente estará exhibiéndose mucho más frente al propio electorado, y eventualmente tampoco la vida o la carrera política se termina con una derrota electoral, viene mucho más. Al final creo que es más que evidente que esto no significa absolutamente que ya se termina totalmente la participación política para muchos, al contrario, puede representar elementos importantes a futuro. Se comienzan a preparar nuevos procesos electorales, vendrán más oportunidades en cuanto a renovar el discurso, la narrativa, la comunicación, el acercamiento a la ciudadanía, y todo eso finalmente se puede más construir que ir desterrando este tipo de vicios de declararse ganador cuando sabe anticipadamente y con toda puntualidad que no se ganó la jornada, Jaime. Veremos qué es lo que ocurre, Fernando, pero sí nos hace falta mucho esas dos cosas, porque, por ejemplo, en Estados Unidos no hay un como INE. En Estados Unidos, quien dice la noche del martes de noviembre cada 4 años son las televisoras a través de encuestas.
de exit polls, dicen en este colegio electoral va ganando este y en este otro colegio electoral va ganando este y se necesitan tantos colegios electorales para que sean presidentes. Y así se van a dormir esa noche con estudios de mercado estrictamente realizados y confiables, y los ciudadanos norteamericanos creen en ellos por la manera tan científica y responsable en la cual se hace. Por supuesto, y que en este caso, y también hay que ser muy claros, ciertamente no existe como tal un Instituto Nacional Electoral, y finalmente las autoridades electorales son estatales completamente, cada estado tiene mecanismos, sus reglas, sus formas de votación. En un estado se permite votar de una manera, en otro de otra, pero también es un elemento importante, Jaime. De pronto, cuando los resultados son tan amplios en cuanto al primer y segundo lugar, puede resultar sencillo a través de estos mecanismos, pero igualmente cuando los resultados son complicados o cuando son muy estrechas las diferencias entre un primer y segundo lugar, no es tan fácil o no es tan creíble. Incluso utilizan el clásico miden mucho el impacto precisamente de la ¿no? ¿Le llaman? Exactamente, tienen que esperarse, ahí sí, ya hasta los conteos definitivos, precisamente cuando los resultados son muy cerrados. Y creo que nuevamente aquí es el punto medular. Nosotros contamos con una instancia que nos permite, a pesar de lo cerrado que pueden tener los resultados electorales, contar con la fiabilidad de un PREP que nos va anticipando conforme se va nutriendo, desde luego, porque no son estadísticas, son actas reales las que se van contabilizando, definir quién es el ganador. Pero todo ello, insisto, como ciudadanía, en la medida en que nos informemos más, en la medida en que participemos más, en la medida en que tengamos un papel más protagónico, vamos a ir desterrando esto. Los candidatos perdedores se dan cuenta que no lleva absolutamente nada, sino al descrédito, el poder ostentarse o tratar de declararse ganadores cuando saben que no ganaron y que únicamente estarían perdiendo posibilidades a futuro. Pues sí, ahí estaremos al pendiente y esperando otro ciclo más electoral, a ver qué es lo que ocurre. Pero mientras tanto... Gracias. Pero veamos por el lado positivo, Jaime. Antes realmente nuestro país estaba sumergido en elecciones prácticamente muy todo positivo, el tiempo. Yo amanecí muy negativo. Cada año había elecciones. Yo creo que la nube, lo nublado del día, la lluvia me amaneció así el día. Pero atrasito se ve el sol, Jaime, atrasito se ve el sol. Esperemos que sí. Gracias, Fer, cuídate mucho, fuerte abrazo. Un abrazo de Jaime, excelente domingo. Así se ha nublado, va a salir el sol. Cuídate mucho. Hasta luego. Gracias, Fernando Ávila, que hoy amaneció con mucho entusiasmo y muy consciente y confiado de lo que puede ocurrir con nuestra clase política. Yo, como el día, tengo mis dudas. Pero bueno, vamos a la pausa, 9:16, ya volvemos. Fórmula Noticias, fin de semana, con Jaime Núñez.